Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador, el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla, con nosotros. Adelante, Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Lo bien sembrado en 1941 se sigue cosechando. La investigación agrícola era y será la solución del campo. Fue en 1943 la primera vez que la Fundación Rockefeller de Estados Unidos llevaba a cabo un megaproyecto agrícola en el mundo, ya que tradicionalmente apoyaba acciones de salubridad, incluido aquí mismo, en México, en los municipios de Tierra Blanca y la ciudad de Veracruz en 1929. El éxito en nuestro país de este desafío sería la apertura para que otros países de Latinoamérica, África y Asia replicaran, inclusive en el mismo Estados Unidos y algunos países de Europa, que actualmente siguen utilizando germoplasma genético de maíz, frijol y trigo. La fecha conmemorativa es el 1 de febrero de 1943, cuando llegaron a México los funcionarios de la Fundación Rockefeller, encabezados por J. George Harras, para suscribir el convenio con las autoridades mexicanas, encabezadas por el presidente Miguel Alemán Valdés y los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de esa época, para instrumentar las primeras acciones que consistieron mejoramiento de variedades de maíz, frijol y trigo, mejoramiento de suelos y la introducción y evaluación de plantas isotecnia. Además, la Fundación Rockefeller convino en sostener a varios científicos norteamericanos en México, capacitar a los agrónomos mexicanos e invertir en la construcción y equipamiento de campos experimentales. Ese mismo año, en el 43, se crea la Oficina de Estudios Especiales con 550 agrónomos mexicanos. La oficina fue un organismo semiautónomo de la Secretaría de Agricultura, dirigida por los agrónomos más especializados del mundo. Esta oficina se convirtió en el tiempo en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y después lo que actualmente es el INIFAP. En el pasado de 1943 no se contaba con ninguna estación experimental en México. Solo se tenían unas parcelas experimentales de maíz en Tlanepantla, precisamente ahí en la capital, cercano a la capital de México, por el ingeniero Edmundo Taboada de la Secretaría de Agricultura, figura que tiene su propia historia que ya contaremos. Siguiendo con la historia, en 1947, el gobierno federal y la Fundación Rockefeller anuncian la construcción y el equipamiento de los tres primeros campos experimentales: el Horno en Texcoco, en el Estado de México, para atender el altiplano; en Ciudad Obregón, en Sonora, para los estados del norte; y Cotazla, en Medellín de Bravo, Veracruz, para las zonas tropicales del país. Estos campos experimentales fueron considerados modelos para otros países que se beneficiaron con los resultados de la investigación bilateral en México. Entre los años 1945 y 1947, las aportaciones tecnológicas fueron casi de inmediato. Se obtienen 10 híbridos de maíz que superaban los rendimientos tradicionales. Es cerca del puerto de Veracruz, en donde se realizan las primeras evaluaciones de maíces que generaron el germoplasma tuspeño, base para el mejoramiento y liberación de maíces productivos de esa época, y que todavía siguen siendo la base del mejoramiento maicero tropical y de otros climas a nivel mundial. Estos avances del programa agrícola mexicano llevaron a que en 1947 se creara la Comisión Nacional del Maíz por el licenciado Gabriel Ramón Millán, personaje clave en la historia del campo mexicano. La Comisión del Maíz era la institución encargada de multiplicar la semilla certificada de los maíces mejorados que se generaban precisamente en los campos experimentales para agilizar su uso y expansión por los agricultores. Es también en San Rafael, Veracruz, donde se multiplican grandes cantidades de semilla de maíz de variedades e híbridos de amplio uso nacional e internacional, con las intervenciones de los ingenieros Pedro Reyes Castañeda, Francisco Javier Osorio Proal y el ingeniero Antonio Vázquez Montes, dos de ellos veracruzanos, que dejaron también la huella maicera más grande de México. ¿Qué impactos tuvo esa época en la producción de cultivos básicos?
Es un hecho histórico que en 1948 se alcanza por primera vez la siembra de 70,000 hectáreas de semilla con el nombre de Rocamex, palabra formada con las primeras sílabas de Rockefeller y México. El personaje principal de estas acciones en la autosuficiencia del maíz mexicano fue el doctor Edwin Wellhausen y el equipo inicial de investigadores mexicanos y norteamericanos, base sólida de los principales logros en mejoramiento genético del maíz mundial. En 1956 México alcanzó la independencia en el trigo y en 1963 se cosecharon 1,8 toneladas, superando a las anteriores con trigos de baja altura, con más espigas y más largas para mayor cantidad de granos resistentes a la came, al desgrane y a las enfermedades. Además tenían la calidad panificable. Para crearlos, estos híbridos se evaluaron más de 40,000 variedades, algunas usadas en Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Europa. El responsable de este trabajo fue Norman Borlaug, el hombre que salvó a 1,000,000,000 de vidas del hambre y condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1970 por los trabajos realizados en México. El progreso evidente por el uso de variedades mejoradas de todas las clases comerciales de frijol derivaron de 392 colecciones nativas colectadas en 20 estados del país. Esto ocurre en 1944, aumentando 3 veces la producción de frijol en 1963 al producir 500,000 de toneladas. Para 1953 se contaban con 1,600 variedades de frijol para el país. En 1955 se establece el primer experimento de frijol en Veracruz y para 1957 se generaron 3 variedades de frijol para el Golfo de México. El responsable, el doctor Francisco Cárdenas Ramos, investigador del campo experimental Cotaztla, crea la variedad de frijol más famosa del mundo, la negro jamapa, que hoy sigue vigente. En el periodo de 20 años, la Fundación Rockefeller otorgó más de 500 becas de posgrado para estudiar en las universidades de Estados Unidos a egresados de las escuelas de agricultura Antonio Narro de Saltillo, de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y de la Escuela de los Hermanos Escobar de Ciudad Juárez. A su regreso, la mayoría de los agrónomos pasaron a dirigir los programas de investigación de línea, hoy INIFAP, y otros se desempeñaron como profesores e investigadores en las diversas universidades, ya que se decía que no se podía mejorar la educación agrícola si no se preparaban a los maestros. Todo lo que les acabo de contar se considera uno de los principales logros al formar el recurso humano especializado en diversos campos de la agronomía, efecto multiplicador en las actuales generaciones de investigadores agrícolas. Para conmemorar esta fecha de la llegada de la Fundación Rockefeller a México, aquí en el campo Cotaztla hicimos un evento llamado Siembra Fundacional, que les contaremos el próximo viernes. Lo bien sembrado en febrero de la época de los 40 se sigue cosechando. Nos vemos en la próxima siembra de Campo Innovador. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. El próximo lunes vamos a estar aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.